Auspician Economía de Bolsillo, Credicop, Norte FM, Grupo Boreal, Club Boreal, Bonfarma, Clínica Veterinaria La Yunta, IMAC, Imágenes Médicas de Alta Complejidad, Cinesis. Estados Unidos tuvo que reconocer en el acuerdo de paz firmado con Irán la humillación de un pueblo que resistió y enseñó al mundo que este mundo no es el que se imaginan algunos, donde el más poderoso podía imponer de cualquier manera las condiciones a un país más pequeño, con menor desarrollo y menor potencia, pero fue humillado por un pueblo que dijo resistir y defender lo que es nuestro. Estados Unidos firmó 14 puntos en un acuerdo con la República de Irán. Entre los temas más importantes vinculados con nuestra mirada, Estados Unidos gastó, junto con los países aliados, 75.000 millones de dólares y tienen que aportar a Irán 300.000 millones de dólares para reconstruir el daño que hicieron a esa república que una vez más demostró que en este mundo es posible decirle basta, decirle minga a los poderosos. Este acuerdo de paz saludamos porque desde nuestro programa, desde nuestro equipo de producción, siempre dijimos que hay que defender la paz por encima de todo, porque lo que no van a poder recuperar son los cientos de miles de personas que murieron en este conflicto. Por la independencia de Irán, por la independencia de todos los países del mundo, por un mundo multipolar, por la paz en el mundo, saludamos este acuerdo y el fin de un episodio triste para la humanidad. ¿Cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a esto que es Economía de Bolsillo por la pantalla de América Tucumana y de Canal 5 del Interior. Hola Mario, buenas noches. ¿Qué tal, Cato? Muy buenas noches, un gusto de compartir con ustedes. Qué ironía que encima fue en Versalles, ¿no? La firma. Tremendo. Qué ironía de la historia. Había que sentarse ahí. Además, en la conferencia de prensa, Trump tuvo que reconocer, porque la guerra no tan solo fue un tema de armamento, de muerte, de destrucción, sino que el estrecho de Hormuz se transformó en el nudo de la guerra, porque lo que estaba generando no era quién gana o quién pierde, se estaba cayendo la economía, se estaban enredando los bancos, estaba cayendo el precio de los títulos, de los bonos de Estados Unidos, y esto generaba un gran desenlace. Sostenían una guerra con un final incierto, pero generaban internamente un desastre económico-financiero impensado. Totalmente. Donald Trump, para muchos analistas, tuvo su Vietnam. Tal cual, sí, claro. Sin los avatares con lo que es hoy la guerra, ¿no? Claro, sin los avatares de lo que fue la guerra de Vietnam, pero porque han cambiado las formas de pelearse las guerras, siguen siendo inmundas, espantosas y horripilantes para la humanidad, que a veces parece involucionar en vez de evolucionar, pero la realidad es que Donald Trump acaba de tener su Vietnam, acaba de perder una guerra. Y también quisiera agregar que habría que poder, en este acuerdo que se firmó, garantizar de que Israel también suspenda
sus ataques claro. al Líbano. Claro, si no, el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz no corra riesgo en las próximas horas. Bien, perfecto. Tenemos un programa donde vamos a hablar muchísimas cosas. Está con su escarapela. Yo me traje la bandera directamente porque estamos... Y lo mío no es tanto como pero, esa hermosa remera del amigo Cato. Qué grande. Pero la bandera argentina. Pero es culpa mía, porque yo dije, che, qué facha. El sábado con escarapela. Sí. Y él vino con escarapela. Yo dije, no, yo voy con la bandera. Tal cual. Es la única remera que tenía limpia. Escucha, con esto de la lluvia, todo para que se te seque la ropa es complicado. Uno de los temas que vamos a hablar tiene que ver, obviamente, con Manuel Belgrano, el hombre de los 1000 nombres, ¿no? Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano González. Respiremos, ahí está. Nombre largo le pusieron a Manuel, uno de los grandes hacedores de nuestra patria, los grandes pensadores. Pero usted dirá, ¿por qué en economía de bolsillo? Bueno, porque ya se va a enterar. No anticipemos nada. Tal cual. Otro tema que vamos a tocar en la edición de hoy tiene que ver con la política y todo esto que está pasando. Y vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo? Sí, señor. Vamos a hablar de fútbol, porque estamos en el Mundial de Fútbol, pero el Mundial también tiene que ver con la economía, mueve la economía. Hay dinero detrás de la pelota. Desde el que vende corneta cuando gana el equipo hasta los negocios multimillonarios de la FIFA, mueve la economía. Y aprovecho para no omitir el próximo domingo, mañana. Queremos desearle a todos los papás un abrazo enorme, un afecto sin límite, y para quienes no lo tenemos, un recuerdo hermoso de las huellas que dejaron en nuestra vida. Algunos dejaron huellas fuertes, diría algunos, ¿no? Chancletazos. Pero dejan huellas. Siempre dejan, y uno no es producto... No, más vale, los padres. Tiene que ver con la vida que compartió de alguna manera con ellos, Claro que sí, pero totalmente. Mis traumas, mis chistes, gente. Escuchá, decía un amigo, eso me enseñaron. Vamos a arrancar con un tema que está tremendo en las reuniones de producción que tenemos todas las semanas. Mario dijo, vamos a hablar de los números de Tucumán. Todos dijimos, pero yo tengo los números de Tucumán, dijo Mario. Qué grande. En realidad siempre estamos acostumbrados a compartir información nacional. En general transmitimos las encuestas, transmitimos números que los diarios, los medios de prensa nos permiten compartir con ustedes, pero queríamos meternos para conocer un poco más lo nuestro. Y lo nuestro, una primera cosa que me parece interesante plantear es, el gobierno de la provincia de Tucumán aprobó en el mes de octubre del año 2025 el presupuesto para el año 2026. 4.9 billones de pesos. Traducido en dólares, son 3.500 millones de dólares que Tucumán piensa gastar, según ese presupuesto, en el transcurso del año 2026. Y nos preguntábamos con Cato y nos preguntábamos con el equipo, ¿en qué va a gastar 3.500 millones de dólares? Si tienen algo para mí, está buenísimo, ¿no? Si vamos a compartirlo y vamos a tratar de que sea de la manera, porque puede abrumar, pero es para que tengamos noción cómo se piensa gastar 4 billones de pesos. Cuando uno habla de billones, hablamos de 12 ceros. Es mucho. ¿Sí? Es el millón de un millón. ¿Ok? Sí, vamos a ver cómo lo podemos desagregar. Mira, si lo explicás vos así, es re fácil. Arranco diciéndote y vos me vas contando. ¿En qué gasta el Estado? Acá hay que hacer una suma, que son los gastos corrientes, los 4.559 billones, que incluye personal. Correcto. 2.500 billones. Planilla salarial. Muy bien. Bienes y servicios. Todo lo que asiste el Estado, salud. Perfecto. Intereses de la deuda. Deudas de la provincia con la nación o con terceros. Perfecto. Y las transferencias, no, hay dos más. Transferencias a municipios de comunas, lo que le tiene es que lo dar. Exactamente, es una suerte de coparticipación, porque no Tucumán administra prácticamente todos los recursos y le asigna a los municipios y a la comuna partidas presupuestarias. No a todas. No a todas. Porque hay algunos que dicen hay yo no algunos entro que al pacto. tienen recursos propios. Bien. Otras transferencias.
No tenemos detalles. Bayuno, el famoso Bayuno. Una cifra interesante, ¿no? Te da 800.000 millones de pesos. Mucho. Te da 4.500 billones. Una cosa, 4,5. cuando hablamos de gastos corrientes, es gastos Eso. del funcionamiento genuino del Estado provincial. Lo normal No hay y común. una inversión, digamos. No es que no hay inversión. No, hay pero- inversión en bienes de capital que se desagregan abajo cuando dice gasto de capital. Y ahora vamos a los gastos. Exacto. Ahora vamos a los gastos de capital, que incluye construcciones, Claro, las obras de la provincia. Claro. Todo lo que es infraestructura. ruta, escuela, vivienda, Puente, escuelas. Perfecto. Bienes de capital, ¿qué sobre es? todo maquinarias. Cuando compra. Maquinarias. Compro Maquinarias para poder, en definitiva, mejorar todo lo que es la infraestructura de la provincia. Sí, me pregunta el productor si incluye implante capital. No, implante capital no. Transferencia de capital. ¿Qué son las transferencias de capital? En definitiva, es el aporte que hace la provincia en inversiones de bienes que nosotros tenemos que adquirir con el patrimonio de la provincia. Perfecto. Otros siempre. Es lo mismo que otras transferencias de otros. Ahí hay un 10.000 que no sabemos exactamente la asignación. Que estaría Tengamos bueno en que- cuenta que el Estado tiene una cantidad de recursos Sí. que son de libre disposición, o sea que tiene un manejo arbitrario Sí, bueno, pero- de ciertos fondos. No tener preciso las otras transferencias y los otros bienes de capital genera una duda para que sigamos investigando qué destino tienen. Porque alguien tiene que saber para qué. Bueno, Y el tengamos total- presente entonces que Sí. el total de egresos, Sí, erogaciones se dice, por favor. Hablemos perdón, con propiedad. vamos a hablar como corresponde. Total de Bien. erogaciones, 4.9 billones. Billones. Con este presupuesto, el gobierno de la provincia hizo que la legislatura, quien tiene que aprobar el presupuesto, aprobaba un presupuesto que entre recursos, entre ingresos y egresos, quedaba un superávit, quedaba una caja Sí. a favor del Estado de 700 millones de pesos. Es decir, iba a tener un pequeño superávit la provincia de Tucumán. ¿Significa que no iba a gastar todo eso? Iba a gastar todo eso Pero y le le iba- iba a quedar un remanente si recauda todo lo que piensa recaudar. No, bueno, olvídate, ya está. Sí, van a poner otros. Vamos con la placa que sigue. Sigamos. Por favor, querido doctor Figueroa. Bueno, acá está la las conformación tortas. gráfica de la torta. Las Es lo que tortas. vimos recién. Exacto. Los recursos por naturaleza económica, Mario, me da que los recursos corrientes son casi 98% y un 2% de recursos de capital. ¿Qué Esta es la significa? famosa idea cuando el gobierno dice vivimos una situación de paz social, cubrimos todas nuestras obligaciones, pero Tucumán sigue estancado. Seguimos pagando los gastos corrientes, pero no tenemos inversiones para seguir creciendo. Por eso, desde el año Pero es 2018 mucho. hasta la actualidad, Sí. Tucumán mantiene el mismo Producto Bruto Interno. Hay una suerte de estancamiento de la provincia de Tucumán que dejó de crecer en el 2017 y hasta acá se mantiene prácticamente como una plancha, ¿Cuál? haciendo flotación. Pero cualquiera podría decir, bueno, pero no bajamos. No, pero que con el tiempo empezás a bajar esa. Empezamos a bajar, Claro. porque si uno no hace inversiones de capital, Se sube la por provincia otro. compromete la actividad productiva y la actividad productiva compromete los ingresos para pagar los gastos corrientes. Chicos, ir por la avenida del medio, ser Corea del Centro, no es bueno. No es bueno. O bajá o subí, pero Tal no te quedas en cual, el medio. tal cual. Qué bien que estuve. Muy bien. Voy a 8 años tengo que aprender. Vamos con los recursos corrientes según su origen, que me da un 68% de recursos nacionales, mucho, recursos provinciales un 30% y los famosos ATN 1,7%. Esta gráfica Sí. determina de que Tucumán depende exclusivamente de la decisión del gobierno central, Por eso le del levantan la gobierno mano. nacional. Ay. El 68% lo aporta la nación, los ATN, que son los anticipos transitorios nacionales, y los recursos provinciales son los que la provincia de Tucumán logra recaudar. Esta torta marca dónde van a estar puestos los esfuerzos para tener recursos y pagar los gastos corrientes y de capital. Esta dependencia con la nación hace que muchas veces Tucumán termine cediendo a la nación.
pero un tema muy importante a debatir aquí es que la provincia de Tucumán en particular hoy está como acreedora de la nación. Ni siquiera se está cumpliendo los compromisos de los ATN ni de los recursos nacionales que son coparticipables. Pero levantan la mano. Vamos con otra placa, tiene que ver los recursos de capital según su origen. Acá es mucho más grande las transferencias nacionales, 88.7 a 11.3 los recursos provinciales. Bueno, es lo que estamos viviendo, el proyecto VIPOS, que está discutiéndose la infraestructura de Tucumán, las rutas, en donde Tucumán hace un esfuerzo con el 11%, pero prácticamente es comerse la cola. Sí, o hago una ruta y dejo las otras 300 desatendidas, es lo mismo. Y ahora viene una placa muy interesante, que es la pirámide. Esto no sabíamos. La verdad que no teníamos información de cómo se conformaba la pirámide económica social de la provincia. Es decir, qué población tenemos, qué riqueza tiene la provincia y cómo está distribuido, como se dice allí, clases sociales, cómo está distribuida la riqueza en Tucumán. Habíamos hecho la otra vez la pirámide de la Argentina. De la Argentina, pero veamos la que es nuestra. Esto es Tucumán. Sí, sí. La clase alta son 35.000 habitantes entre empresarios, grandes productores, directivos que componen el 2%. Esos son ingresos superiores a 11 millones de pesos mensuales y mayor patrimonio de propiedad directa. Estamos hablando de 35.000 habitantes sobre un censo de 1.730.000 habitantes. Ni un barrio tiene esa... Tal cual. Clase media alta. 138.000 habitantes que se reparten entre profesionales, empresarios medianos, gerentes que componen el 8% de la población. Estamos hablando en definitiva los sectores más acomodados de la población en términos de ingreso y de patrimonio, es tan solo el 10%. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de 138 más 35, 170, 180. Pero la clase media alta estamos hablando de sueldos de 5 o 7 millones. Estamos hablando arriba de los 6 millones de pesos mensuales. Está bien. La clase media, 346.000 habitantes repartidos entre empleados calificados, no se miren ustedes chicos, ustedes no, docentes, comerciantes y técnicos. 20%. Empieza a crecer. En Tucumán, esa clase media hace apenas 15 años era el 40%. ¿Qué? Era el 40%. Apa. La clase media baja, 432.000 habitantes, empleo formal de ingresos limitados y jubilados un 25%. 1.600.000 pesos por ingresos. Lo que estamos mirando en esa gráfica es lo perverso de las últimas dos franjas. Sí. El 70% de la población de Tucumán es una población pobre y o marginal. Claro, porque ahí te viene la clase baja de 779.000 habitantes que son pobres, vulnerables, empleo informal. Gente querida, 780.000 tucumanos, el 45% de los tucumanos están entre la línea de pobreza, igual que el otro 25%. Es decir, el 7 de cada 10 tucumanos están en esa franja. Esa es la foto que tenemos. Y los datos que hemos suministrado, que echamos mano para poder confeccionarla, es Censo 2022, dato oficial, datos de estadística de la provincia de Tucumán, Ministerio de Economía de la provincia de Tucumán y el propio INDEC. Tremendo. Mira, Dire, vení con nosotros. Nos queda una placa, pero la quiero dejar para el programa que viene. Muy bien. Que es cómo se reparten los gastos. En la legislatura, Poder Judicial, todo, pero lo vamos a dejar. Lo dejamos porque hay que indagar un poquito más por eso, cómo lo podemos abrir. Y aparte tenemos tantas cosas que no nos va a entrar. Después se enojan. Sí, señor. Se despidieron rápido, todo. Pero qué buen informe, Mario. Están locos los números de Tucumán. Yo creo que es muy bueno que este Tucumán en cifra que queremos incorporar programa tras programa es para que sepamos dónde estamos parados, porque incluso tenemos que pensar en el hoy, pero sobre todo parado en el hoy y poder mirar a futuro. Totalmente, totalmente. Bueno,
Vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos vamos a hablar algo de política que es necesario hablarlo. Pero antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco además es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguiros en redes sociales para consulta y asesoramiento. Los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Segundo bloque de Economía de Bolsillo. Muchísimas gracias a toda la gente que aprovecha y se comunica con nosotros ahí a los teléfonos, en las redes sociales que nos siguen con Economía de Bolsillo. Ya estamos ahí de la 9ª temporada, ¿eh? Ojo, estamos ahí nomás. Sí, ¿qué? Programa 374. Y cuando lleguemos a los 400, ni te digo. El 74 en la quiniela es el perro que toma agua parado. No, mentira, no tengo idea. Pero viste que le ponen esos nombres así en la quiniela. Que uno, ¿desde dónde? ¿Quién soñó con eso? Dice, ¿no? Pero bueno, el que debe soñar cosas debe ser Adorno y debe estar soñando todos los días que se encuentra un pendrive. Usted señor que nos está viendo en su casa, fíjese si encuentra algún pendrive por ahí. Está bien, por ahí le puede pasar como mi suegra que dice, ¿qué es un pendrive? No sabe ni qué es un pendrive. Pero por ahí lo encuentra, lo pone en la computadora y se encuentra que tiene $300.000. Qué lindo, ¿no? Pero vos sabés que... Ni vergüenza tienen. Claro, ahí hay un dicho, ¿no? Dicen que el silencio es salud. La verdad que para él, cada vez que abre la boca, se compromete peor.
nosotros hicimos algunos números. Si hubiese sido que tenía en ese pendrive $200.000 invertido en Bitcoin y uno lo hubiese actualizado en el tiempo al momento que compra la propiedad, no podría haber sido $500.000. No. Debería haber sido casi $2 millones, con lo cual lo más probable es que además de haber hecho una operación mala vida, porque además pobres mujeres, sí, involucró a 2 ancianas, evadió $2 millones. Es decir, cada vez es peor. Lo que preocupa, lo que por ahí charlamos aquí en el equipo es, ¿por qué no le pide que renuncie el presidente? Porque yo tengo una teoría y me hago totalmente cargo y salgan todos los libertarios en fila, por favor, no vengan todos amontonados que por ahí me puedo llegar a asustar. Mi teoría es que en el pendrive, aparte de los $200.000, debe haber tenido muchísima información de Javier o de Karina o de los dos. Porque es la única forma que se entienda que, salvo 3 o 4 termos que siempre hay que se tiran arriba de la granada, porque ya ni los periodistas acólitos se tiran arriba de la granada, claro, ya no lo defiende Rossi, nadie. Nadie, ya Johnny Viale, chicos, se les dio vuelta a Johnny Viale, mirá que Johnny Viale es lo más fácil que hay, ¿no? Claro, pregunta lo que vos quieras. Claro, usted pregunta, y si meto la pata, disculpe. Sí, volvemos de nuevo, pregunta, decime qué le tengo que preguntar, todo. Hasta él se corrió del lugar, se corrió Patricia Bullrich. Claro. Bueno, Pato Bullrich es más común que se corra de los lugares, ¿no? Pero... Sí, no, la verdad que tiene capacidad de acomodarse de una manera increíble, pero lo de Adorni tiene un detalle, es el jefe de gabinete. Claro, no es... El jefe de gabinete, de acuerdo a la reforma constitucional, es el que tiene idéntica responsabilidad como el presidente, porque es el que ordena la ejecución presupuestaria. Casi nada. Los ministros no pueden avanzar sin la firma del jefe de gabinete. Bueno, el doctor Mansur en Tucumán fue jefe de gabinete. Claro, Mansur fue jefe durante de gabinete. Casi 800 días, cuando Jaldo queda al frente de la provincia. Frente, sí. Es la máxima autoridad. Por eso es parte de este debate que hay sobre haberla metido presa a Cristina sin que haya intervenido el jefe de gabinete. Lo que está en discusión dentro de la defensa es que las disposiciones de fondo eran del jefe de gabinete. Independientemente de eso, el presidente delega en el jefe de gabinete la ejecución presupuestaria. Bueno, ese jefe de gabinete está hasta las manos. Y no le demos más vuelta. Y la verdad que lo mejor que puede hacer es renunciar. ¿Qué se lleva puesto? Tal vez lo que dice Cato, se lleva con el pendrive algo más que los Bitcoin. Si no, no se entiende. Después hay cuestiones que han pasado esta semana en la política que también uno por ahí no las entiende. Bueno, el presidente vuelve a viajar, vuelve a salir de la Argentina, confunde algunos números, confunde la opinión pública con algunas cosas, todo muy de la política nuestra, ¿no? Claro. Y en Tucumán empieza la discusión también política de las elecciones en mayo, no en mayo, qué va a pasar, qué no va a pasar. ¿Catalán puede ser candidato o no puede ser candidato? Está en discusión, Cato, 2 cosas. Lo de Catalán, que no estaría cumpliendo las normas constitucionales, es decir, la permanencia y la vida de la familia en Tucumán. Tengamos presente que él es director de YPF, 140 millones de pesos mensuales, según los libros de la propia empresa, que se cotiza en la Comisión Nacional de Valores, pero también está en discusión, y están investigándolo en términos jurídicos, la propia candidatura de Osvaldo Jaldo. Claro, eso te iba a decir, no es que me quedo únicamente no es tan solo Catalán, sino el propio gobernador, que él dijo, la fórmula va a ser Jaldo Acevedo, y Catalán está en discusión. Catalán está muy preocupado porque ustedes han visto, bueno, en Norte Noticias se ha hecho una editorial sobre este acuerdo de Campero con Peli, cosa que Peli se puso muy nervioso con este multimedio, pero está en discusión las candidaturas, pero lo que sí afirmó el gobernador es que votaríamos en mayo. Sí, adelantaría la que es otro tema en discusión, porque según la reforma de la Constitución en Tucumán,
tienen que ser 90 días antes de las elecciones nacionales. Puede que nos equivoquemos en la información, pero hacerla en mayo y poner tanta distancia con la elección nacional, seguramente algún tipo de inconveniente pueda generar. Sí, hay que ver cómo va a seguir este tema político ¿por qué lo vamos a seguir de cerca? Porque somos un programa de economía, pero la economía va de la manito de la política, obviamente. Claro. No podemos dejar de ver lo que pasa en el país a nivel político sin que toquemos lo económico, porque todo va aparejado de todo. Siempre insistimos, Cato, en este tema. Sí. Alguien enseñó a que si no entendemos la economía de los sucesos del mundo y no entendemos lo que pasa en términos nacionales, entender lo propio de nuestra casa es muy difícil. Por eso muchas veces intercalamos información de lo internacional, claro, lo nacional y lo nuestro propio. Totalmente. Les propongo una pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de fútbol. Sí, nos metemos en clima mundialista. Sí, señor. Tenemos que hablar de fútbol, de la economía en el fútbol, pero ¿qué tiene que ver con el fútbol? Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento, los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte, apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social. Buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas, fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal, solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena, cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Seguimos en Economía de Bolsillo y vamos a hablar del fútbol. ¿Cómo es el fútbol? Pensar que, mira, jugué, relaté,
comenté y me retiré. Todo junto, te dice. Podés hablar de No, lo me que gusta. quieras. Amo el fútbol. Claro. Vos sabés que encima me crié en una familia que no ha sido muy futbolera. Ajá. Entonces yo era medio ovejita negra. Pero mi vieja, por ejemplo, la Ana María, es de... ¿Sabés qué hace ella? Pone el partido en la tele y lo escucha por radio. Bueno, y lo lee por... Claro, no... pero en la así. cancha no pasa esas cosas, la gente Uno va a la está viendo y está con la cancha radio. y está con la radio. Y se dan vuelta. Te digo que había en un parque, me escuchaban a mí relatar por ahí, me miraban así y yo le decía, bueno, me confundí el número. ¿Qué No, pero es pasión, 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 en el actitud, fútbol es indudablemente una pasión enorme y además lo que mueve, todo lo que genera el Bueno, fútbol. eso queremos hablar. Ah, ok. Digo, económica, no, es que está bien, me das el pie. Mirá, me dio el pase para que yo haga el gol. Todo tiene que ver con todo. No, pero digo, económicamente el fútbol es un negocio, ¿sí? Dejó de ser el juego. Ya el fútbol no es un juego, salvo para el hincha y para el que juega. Claro. Para el resto es un... Bueno, para el que juega, Para el juego. por ahí hay algunos que les interesa más el negocio que la camiseta. Ajá. Pero digo, vos ves un tipo como Messi, vamos a hablar del mejor de la historia, Lionel Andrés Messi, tiene 38 años, va a cumplir 39 ahora el miércoles que viene, el miércoles. Sí. Va a cumplir, ya ganó el Mundial, ganó todo lo que se puedan imaginar lo ¿Cómo ganó. es la frase? Todo lo que está bien es Messi. ¿Cómo Todo la- lo que está bien, es que es verdad, es todo lo que está bien el tipo, como deportista, como persona, como jugador, no, es intachable. Ganó todo. Y el tipo sigue con una ferocidad de competencia, y no por la plata, porque ya plata no le hace falta. Ama El el juego. Y el hincha, Ama la pelota. y el hincha, el sufrido hincha, también ama el juego. Claro. Ahí sigue siendo un juego. Pero detrás de ese juego, para la FIFA, la Asociación Hay de un Fútbol enorme Argentino, para los negocio. clubes, hay un enorme negocio. Pero Lo lo que podemos venden- mostrar eso. Sí, lo que venden River, Boca, Atlético, San Martín, con el merchandising nomás, es decir, con la camiseta, La camiseta. el escudito, el llaverito, con todas las cosas, es muchísimo dinero lo que les queda. Pero mucho dinero mueve con los derechos de televisación, las publicidades Claro. y demás. Se está jugando la Copa del Mundo, no el Mundial. El Mundial es lo que se juega en los 4 años que hay de una Copa a otra. Ahora se juega la Copa del Mundo. Es como los Buen Juegos detalle. Olímpicos y las Olimpiadas. ¿sí? Buen detalle. Esto es la Copa del Mundo. Precisemos conceptos. Vean los números de este Mundial. Ahí está, vamos con la placa. La FIFA va a ganar 11.000 millones de dólares en el Mundial 2026. ¡Wow! La selección nuestra selección argentina, está cotizada en 884 millones de dólares. La más cara es Francia, que está cotizada en 1.650 millones de dólares. Ce n'est pas possible. La más barata es la de Jordania, la de menor valor, 23 millones de dólares. Y hablando de Jordania, vamos a conocer algo del próximo, uno de los rivales que Claro, nos toca. claro. El PBI nominal de Jordania es de 64.910 millones de dólares. ¿Qué es el PBI nominal? Es el Producto Bruto Interno, es la producción de riquezas de Jordania. Te agarré, ¿no? Con una Sí, pregunta no y lo la tenía contestó muy bien. pendiente. Le ponemos un 10 a Tic, Colta. tic. Le ponemos un 10 a Colta. Es bajo, tiene un Es bajo. PBI bajo. Es bajo. Y vean lo que es el PBI per cápita, es decir, lo que gana una persona es de 5.600 dólares anuales, ¿no? Claro, Entonces, pero anual. ese promedio es en función de la cantidad de habitantes. Claro, no es que tenga no. un ingreso, claro. No, es lo no, que si no, siempre está decimos. bien, sí. Jordania es un país que presenta grandísimos problemas estructurales y una marcadísima desocupación. ¿Dónde está Jordania? Al lado de Israel, por ejemplo, para que usted se entere, en el medio de Medio Oriente. Y es lamentablemente el país pobre de Medio Oriente, Así porque no es. tiene petróleo, no tiene gas, no tiene agricultura. No. ¿Qué tiene Jordania? Bueno, tiene una gran arquitectura muy antigua y pocas cosas. Mucha Muy fe. pocas cosas. Sigamos recorriendo los rivales de Argentina. Jordania la vamos a enfrentar en la última fecha, el sábado que viene a las 11 de la noche. Nos ve a nosotros y ve el partido. Sí, señor. Usted corta y se engancha. Exacto. El lunes a las 2 de la tarde enfrentamos a Austria. ¿Qué nos dio Austria aparte de la música clásica y la salchicha de Viena? Tiene un PBI nominal de... No son de ahí, chicos. Tiene un PBI nominal de 623.000 millones de dólares. Alto. Austria es un país que depende muchísimo de Alemania. Mucho. Mucho. El mucho. PBI per cápita promedio es de 67.621 dólares. Un país muy rico con poco habitante.
Exacto, tal cual. Pero lo que dijo Mario es fundamental, depende muchísimo de Alemania. En Austria se destaca mucho la metalúrgica, la química, la industria automotriz, es lo que más se destaca. Y ahora vamos a conocer un poco del rival que enfrentamos en el primer partido, que es Argelia, que tiene un PBI nominal de 317 mil millones de dólares. Se sorprende nuestro productor, es un país muy lindo Argelia, tiene cosas muy bonitas, muy lindas, de verdad. Tiene un PBI nominal medio, vamos a ponerle así. Correcto. Correcto. El PBI per cápita, sí, ahí cambia la ecuación porque es más o menos parecido al de Argentina. Claro, prácticamente, $600. sí, exactamente. Tiene que ver con la población, por supuesto. Totalmente. Pero muy rico en energía, ¿sí? Así, claro, se destaca muchísimo en la producción de gas, es uno de los mayores productores de gas del mundo y petróleo, pero tiene una marcada intervención estatal. Claro. Desde la revolución que logra la independencia de Francia, sí, ellos son los principales proveedores de gas a Europa en este momento en el marco del conflicto Rusia-Ucrania. Bueno, ahí lo decía Mario, lo de la producción de gas y todo, y la revolución, la independencia de Francia. Recuerden que el mejor jugador de la historia de Francia, para mí, Zinedine Zidane, es de origen argelino y su hijo casualmente juega para la selección de Argelia, que es el arquero. Sí, sí, el que se comió los 3 de Messi. Sí. El hijo de Zizou, del gran Zizou. Bueno, fueron algunos de los números del Mundial, algunos de los números, porque después, bueno, no hablemos de las entradas, lo que decíamos del merchandising, todo lo que se está vendiendo en México, en Estados Unidos, en Canadá. Unas cifras. Y 3 países con una impronta totalmente diferente. México con un gobierno de la presidenta totalmente progresista, que ella dijo que no fue a la inauguración por el precio de las entradas. Por el precio de las entradas, que su invitación prefirió sortearla entre un grupo de trabajadoras, la ganó una trabajadora y se la dio a ella para que vaya a disfrutar tal cual, del partido de los perdedores de México. $3.000 puede ser. Y barata. Claro. Y es barata. Después, en Estados Unidos, un país totalmente tirado a la derecha en estos momentos. 80 años del presidente. Flamante 80. Te digo que Arca, lo que era FIP, ve el partido de Argentina-Argelia, se hace un festival, ¿no? Claro. Mete a un inspector ahí y empieza a anotar de dónde sacó el pasaje, muchacho. ¿De dónde sacó? Tenés la lista. No, pero hay muchos, hay que decir la realidad también, no seamos malos, hay muchos argentinos que viven en Estados Unidos. Y hay un segmento de la Argentina con capacidad de hacer semejante inversión. Totalmente. Y después tenés Canadá, que es un país que giró muchísimo al progresismo en los últimos años, con una mentalidad totalmente diferente a la de Estados Unidos, una mentalidad abierta, progresista, una mentalidad donde no existe casi la xenofobia, ni la homofobia, ni nada por el estilo, al contrario, mucha diversidad cultural, mucha diversidad sexual, mucha diversidad de todo, es un país envidiable Canadá. Ajá. Así que bueno, ahí se está desarrollando el Mundial, Mario. ¿Qué números, profesor? Tremendo. Qué fortunas se mueven. Pero bueno, acá todo el entusiasmo por Argentina, que hemos disfrutado de un partido extraordinario y un Messi increíble, con tantos años encima, 2 goles para la historia. Totalmente. Hacemos la última pausa en Economía de Bolsillo. Cuando volvamos, un merecido homenaje y conocer un poquito más de uno de los grandes pensadores que hemos tenido en este país, que es Manuel Belgrano. Antes de la pausa te recuerdo que Ormeco tiene más de 60 años de trayectoria produciendo hormigón elaborado. Ormeco es la única empresa del NOA que pertenece a la Asociación Argentina del Hormigón. Seguilos en redes sociales para consulta y asesoramiento. Los teléfonos en pantalla. Pausa y venimos. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Marcando el rumbo en Tucumán. Norte FM 103.5. Estamos. En Grupo Boreal nos dedicamos a cuidar del bienestar de las personas y de la comunidad de la que formamos parte.
Apostando por la innovación, la mejora continua y nuestro compromiso social, buscamos alcanzar la plena satisfacción de quienes nos eligen. Más de 20 años de trayectoria respaldan a cada una de nuestras empresas. Fieles a los valores que nos mueven. Grupo Boreal. Solidez y compromiso social. grupoboreal.com.ar. Llegó Club Boreal, el club de beneficios exclusivos para asociados de Boreal Salud. Descarga nuestra app y disfruta de los mejores descuentos y promociones en una amplia red de comercios. Conoce más en club-medioboreal.com.ar. En nuestra farmacia Bonfarma tenés amplia variedad de medicamentos y perfumería. Además, si sos asociado de Boreal Salud, contás con atención preferencial y descuentos especiales en medicamentos. Con Bonfarma, sentite bien. Visítanos en Monteagudo, esquina Santiago. Las mascotas nos dan alegría y amor. Por eso merecen lo mejor. Clínica Veterinaria La Yunta. Resonancias, vacunación, limpieza dental con ultrasonido, desparasitación, cirugía, internación, pet shop, peluquería. En Barrio Las Acacias de Yerbabuena cuidamos a tu mascota. Clínica Veterinaria La Yunta. Teléfonos 435-3977, 3813-192-153. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad, servicio de tomografía computada, resonancia magnética y ecografía. Recibimos todas las obras sociales. Teléfono 421-1118. www.imactucumán.com.ar. Santiago 158, subsuelo. IMAC. Imágenes médicas de alta complejidad. Cinesis. Fisioterapia, internación domiciliaria, enfermeros, especialistas, médicos. Cinesis. Director médico Alejandro Alaburda. Cinesis. Frías Silva 329. Teléfono 3816-235771. Cinesis. Bienestar integral. Último bloque de economía de bolsillo y bueno, en el primer bloque les decíamos es el Día de la Bandera, que en realidad es el Día de la Bandera porque recordamos la partida a la gloria eterna de Manuel Belgrano. Fallece un día como hoy. 20 de junio. Sí, Manuel Belgrano fallece a los 50 años, fallece en el olvido porque fue el día que Buenos Aires tuvo 3 gobernadores, 20 de junio de 1820, casualmente. Qué increíble, nació un 3 de junio de 1770, y muere un 20 de junio a los 50 años recién cumplidos, en el olvido. En la pobreza, en el olvido. Sí, increíble. Un héroe de la patria. San Martín lo hablábamos en la semana con Mario, que San Martín en una de las cartas, si no me equivoco, a Guido, a su amigo, le dice, cuídelo a Belgrano, que no es lo mejor en el arte de las armas, pero créanme que de las mentes más brillantes que tenemos en las Américas. Reconociendo San Martín, que era un general experto, reconociendo que Belgrano no era militar y no era de los expertos, no tenía por qué serlo porque no era militar, lo nombraron general porque no tenían a quién poner, pero que era una mente brillante, era realmente tenía muy una mente claro, brillante. en definitiva, los ejes de esa idea de la independencia, de la soberanía. Tenía una idea de un proyecto de país con la cual compartía, por supuesto, con San Martín, y indudablemente ese encuentro de ellos en Yatasto, el cambio de mando después de los episodios de la guerra, la defensa del norte argentino, era un reconocimiento de iguales, más allá de los méritos de uno y de otro, pero eran parte de los hombres más ilustrados, más capaces de ese proceso de la revolución. Sí, San Martín, hay que decirlo, estamos hablando de Belgrano, pero quiero poner esta postilla. San Martín, dentro de su vida aquí en lo que todavía era virreinato y después fue Provincias Unidas, todo, tenía 2 personas a las que él admiraba y cuidaba mucho. Una era Belgrano, el otro era Güemes. Así es. Y hay una casualidad tremenda que en muy pocos días se dan los aniversarios de los dos, ¿no? 17 de junio y 20 de junio. Volviendo a Belgrano, ¿por qué estamos hablando de Belgrano más allá de lo que fue del gran prócer, del gran héroe de la patria? Porque fue el primer economista.
¿Cómo? Sí, fue el primer economista de la Argentina, se dice siempre eso. Tenemos una serie de placas para compartir con ustedes en esto. Miren, además de crear nuestra bandera y ganar batallas decisivas, ¿sí? Belgrano fue el primer economista. Hizo cosas increíbles, Mario, que te las cuento. La agricultura como base, ¿no? Entre la fisiocracia y el liberalismo. Pero puso la agricultura como base. Tomó la idea de la tierra y la agricultura, las verdaderas fuentes, la industria como multiplicador, a diferencia de los fisiócratas puros que veían la industria como estéril, él la defendió como multiplicador. El libre comercio pero regulado, él no quería el monopolio ni español ni de Buenos Aires, un libre comercio pero cada uno tiene que ganar lo que tiene que ganar. Así es. Que estaba bueno. La rotación de cultivos y diversificación, criticó el monocultivo y el descuido de los suelos. Dijo, empecemos a cambiar. Época de cosechar, ¿qué? Zapallo, bueno, planten zapallo. ¿Qué se cosecha ahora? Uva, planten uva. Esto fue lo mejor para mí, las escuelas técnicas y de oficios. Que deberíamos, digo, los actuales gobiernos ponerle atención. Esto se pensó hace tantos años, más de un siglo. Digo, escuelas técnicas y de oficio, no tenemos presupuesto para ello. No, yo es tan digo, complicado. Es parte del desarrollo de nuestro país, indudablemente. Bueno, cosas a recuperar. Totalmente. Fue el primer economista sin lugar. Bueno, la infraestructura para el comercio, él hablaba de los caminos, los puertos, lo que sería el equivalente hoy a caminos, puertos y aeropuertos, ¿no? Digo, para la infraestructura, para que el comercio pueda circular. Si no, ¿cómo hacen los camiones? ¿Cómo hacen el comercio para llegar de un lado a otro y todo? Tuvo ideas brillantes. Recordemos que se fue muy joven a estudiar a España, a Salamanca, de donde vuelve después aquí a nuestra tierra. No era la Argentina todavía, no era ni un proyecto. Cuando se dice que él participa del Congreso de Tucumán, muchos lo discuten y en realidad él no participa en las reuniones del Congreso porque él no era congresista. Claro. Pero cualquier historiador te dice, ahí la calle Congreso, donde está la casa histórica, dicen que casi había una zanja, ¿no? De cómo iba y venía, apurando el grito de independencia, ¿no? Apurando la independencia. Él es el que plantea sobre todo la idea de un gobierno con una suerte de monarquía incaica, que es parte del gran debate en el Congreso de Tucumán, donde esa idea no prosperó, pero era el reconocimiento a las comunidades originarias. Bueno, ganó en algo, que la Declaración de la Independencia se la escribe en quechua también. Exacto. Él fue el propulsor, dijo, parte de tiene que llegar a todos. Ese esfuerzo para que llegue a todos. Al menos en una ganó. Nada. Un recuerdo siempre lo tenemos que tener porque, bueno, esto que tenemos es una gran creación de él, esta maravilla que es nuestra bandera argentina. Con humildad lo decimos, no nos vamos a pelear con ningún país, pero es la bandera más linda del mundo. Así es. Y su himno inconfundible. Qué país que tenemos, sí. Pero bueno, lo decimos con mucho honor. Feliz día de la bandera, sí. Feliz día del padre. Eso. Feliz día. Y gracias por acompañarnos, como siempre, hace 374 programas. 8 años. 8 años juntos. Casi nada. Muchas Feliz día para mañana, Mario. Que gracias. Con la familia. Gracias a toda gente. Nos encontramos el sábado que viene aquí en la pantalla de América Tucumán. Sean felices. Pienso en la eternidad, a donde voy, y en la tierra querida que dejo. Me llamo Manuel Belgrano, y esta es mi historia. De joven viajó a Europa para estudiar. Allí descubrió nuevas ideas y un sueño de libertad. Soñé con leyes, justicia y comercio justo. Allá en Europa aprendí que los pueblos podían ser libres, que no nacimos para obedecer eternamente. Deseaba ardorosamente el bien de la patria, la felicidad de sus habitantes. De regreso en Buenos Aires, impulsó la educación y la industria desde el consulado.
luchó en las invasiones inglesas y en 1810 fue parte de la primera junta, hasta que lo llamaron al frente de batalla. Nadie me lo ordenó, pero lo sentí. La revolución necesitaba un símbolo, algo que nos uniera, algo tan puro como el cielo. Elévenla en lo alto, que ella nos represente en la lucha y en la gloria. Para salvar la patria hubo que vaciarla. Belgrano pidió lo impensable, dejarlo todo atrás. Y el pueblo obedeció, con lágrimas, con coraje. Nuestra causa es santa, y vencer o morir debe ser nuestro lema. No eran un ejército, eran un pueblo en armas. Y vencieron contra todo pronóstico. ¿Qué mayor deseo puede haber en la vida que dejar memoria de haber obrado bien? En 1816 participó en el Congreso de Tucumán, donde propuso instaurar una monarquía constitucional encabezada por un rey inca. El 9 de julio se declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el 25 de julio el Congreso decretó el uso de la bandera creada por Belgrano como insignia nacional. Vi cómo se despedazaban por el poder, mientras yo moría olvidado, pobre, solo. El 20 de junio de 1820, Manuel Belgrano murió, sin poder ver su obra terminada. Si algo queda de mí, que sea esa bandera y el sueño de una patria educada, justa y libre.